Siga alabando el nombre del Señor, amado iglesia, de esta preciosa. Dele fuertes alabanza y aplauso al Señor. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? A su nombre. Saluda a tu hermano, dándole la bienvenida a la casa del Señor. Poderoso Dios. Cuando hemos venido con hambre de escuchar algo de parte del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Yo le invito, amada iglesia, a que nos ubiquemos en esta hora. Abra su Biblia juntamente conmigo. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 6, verso 3 y verso 14. Amén. Ubíquese conmigo en esa porción de las Sagradas Escrituras. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 6, verso 13 y verso 14. Sea bendito el nombre del Señor. Tenemos, amada iglesia, Primera de Samuel, capítulo 6, verso 13 y verso 14. Ahí nos vamos a ubicar, estudiamos la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y la comunión del poderoso Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí, donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Amén. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta su palabra. Oremos, amada iglesia. Amén. Padre, gracias te damos en esta hermosa mañana, Padre. Gracias por concedernos un día más de vida, Padre, por permitirnos estar aquí reunidos para juntos alabar y glorificar la memoria de tu santidad, Padre de la gloria. Gracias, Dios eterno. Aquí estamos, Señor Dios Todopoderoso, juntos, Padre mío, como iglesia, como pueblo, como ovejas, como rebaño, Padre, para escuchar el consejo que viene de tus labios. Habla nuestras vidas en esta hora, Señor. Padre, yo aquí reprendo todo lo que no es tuyo en esta hora, todo lo que se quiera levantar, interponer, todo lo que quiera, Padre mío, levantarse en contra de tu palabra, Señor. Lo ato, lo encadeno, lo expulso fuera de estos contornos, a lo profundo de los abismos, por el poder de tu palabra, Señor. Satura los vientos, los cielos, satura este lugar, satura, Padre mío, todo este ambiente, Padre. Que tu presencia pueda dejarse sentir, Dios mío, Señor. Redarguye, Padre mío, ministra, Señor amado, convence de juicio, de justicia, de pecado, al adulto, al grande, al anciano, al niño, al joven, a todo aquel, Padre mío, que tú tengas, Señor amado, en tus planes, en tus propósitos, tratar con él, Señor amado. Gracias te damos creyendo, Señor, que del principio hasta el final de este mensaje usted lo haga así, Señor amado. Gracias te damos por tu inmensa gracia y por tu divina misericordia. Gracias te damos, Padre, Hijo llamado Espíritu Santo. Amén y amén. Si le puede regalar una fuerte ofrenda de alabanza al Señor Jesucristo, a su nombre. Tome asiento, amada iglesia del Señor. Amén. Vamos a meditar en este pasaje de las Escrituras, iglesia del Señor. Y yo le he puesto como tema, dígale a su hermano, cuando la presencia de Dios llega y no es respetada. Le repito el tema, cuando la presencia de Dios llega y no es respetada. Iglesia del Señor, Dios sabe, no tenía pensado que el pastor me entregue este día domingo para llevar el mensaje. Amén. Pero Dios sabe lo que hace. Tampoco tenía pensado traer este tema. Tenía otra cosa a compartir, porque a veces Dios te da temas en varios días. A veces yo no cojo los apuntos, los pongo aparte. Y yo digo, Señor, bueno, ¿para qué día será esto? ¿Para qué momento? ¿Será para un ayuno, para una enseñanza, para una vigilia? ¿O para X motivo? Amén. Pero mientras el día de ayer meditaba en las Escrituras, el Espíritu Santo me dijo, proclama esta palabra a mi pueblo. Y mientras la meditaba entendí la gravedad de lo que esta historia va a enseñar, iglesia de Jesucristo. Ponga asunto, conéctese con este mensaje, que vamos a entender lo grave cuando la presencia de Dios llega a un lugar y ella no es respetada como tiene que serlo. Amén. Mientras yo estudiaba esta Escritura, el Espíritu de Dios me ministraba profundo a mi mente, a mi corazón, y me hablaba. Y me decía, mucha gente anhela, Espíritu Santo, ven. Muchos de mi pueblo, muchos de mis ministros, mis pastores, mis siervos, y muchos hombres que yo he ungido, claman
Pide que en oración, en ayuno, en vigilia, Espíritu Santo ven. Y no sabe lo que están pidiendo cuando ella viene y no me la respeta. Usted debe de saber que cuando ella es demandada, ella va a venir. Pero si usted y yo no la respetamos como ella tiene que ser respetada, ay, ay, ay. Conforme esta historia va avanzando, iglesia del Señor, vamos a darnos cuenta qué es lo que le pasó al pueblo en aquel entonces y lo que le está pasando al pueblo de Dios en esta generación, en este siglo. Que mucha gente se desgañota. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, te necesitamos. Y a veces el Espíritu Santo no viene en una manera como Él quiere venir, porque va a encontrar un sinnúmero de situaciones que a Él no le agradan dentro del pueblo. Y si Él llegase a venir y encuentra un pueblo, división, pelea, contienda, bochinche, chisme, bandería, caras largas, un sinnúmero de cosas. ¿Usted cree que Dios no va a causar estragos en su pueblo cuando Él desciende encontrando una iglesia en esa condición? Eso es lo que Dios me ministraba el día de ayer. Amén. En esta hora que usted me ve, iglesia de Cristo, Dios me está dando fuerza. Estoy agripado, con malestar. Pero cuando hay que cumplir con Dios, hay que hacerlo. Brinque y salte y esta carne no le guste. Amén. Porque nuestro compromiso es con aquel que nos llamó. Y yo sé, iglesia de Jesucristo, la gran demanda que el Dios Todopoderoso puso en mis labios, en mi vida, al traer esta palabra. Ciertamente los días domingos como que fueron cultos pasivos, calmaditos, familiar y todo. Pero el Dios que rompe los esquemas se llama Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cuántos le alaban en esta mañana? A su nombre. Cuando Él me dijo, vas a proclamar esta palabra, yo dije, Señor, ya me colocaste como atalaya. Sígueme la boca, Padre, afílame la lengua en el Espíritu para hablar lo que tú nos demandas. Mira, iglesia de Cristo, en este verso 13 del capítulo 6 del primer libro del profeta Samuel, vamos a encontrar una historia muy hermosa. El prefacio del capítulo 6 dice que los filisteos devolvieron el arca. Quizás muchos de los que están aquí no conocen esta historia. Yo le invito a que usted la lea en su casa, la medite en los capítulos anteriores. ¿Por qué causa los filisteos devolvieron el arca? Se conoce según la Biblia o la historia de la palabra iglesia del Señor que el pueblo de Israel en los días de Samuel habían pecado. O mejor dicho, en los días del sacerdote Elí, habían pecado, hecho lo malo. Usted conoce la historia, mataron a los dos hijos del sacerdote Elí, murió desnucado el príncipe, el líder del pueblo, en la parte espiritual, el sacerdote del tabernáculo llamado Elí, murió. Un hombre que no tenía palabra, solo tenía cargo, solo tenía título. Y la Escritura dice que en aquellos días, primer libro de Samuel, capítulo 2, capítulo 3, dice que en aquellos días no había visión con frecuencia. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Mire el peligro cuando no hay visión, cuando escasea la palabra de Dios. Puede haber Biblia, usted puede cargar Biblia, yo puedo cargar Biblia, pero cuando la palabra de Dios escasea en mi vida, hay graves consecuencias. Y dice que la lámpara de Dios estaba a punto de apagar. ¿Por qué? Porque estaba a punto de morir el sacerdote de Dios llamado Elí. Pasó todo eso, usted conoce la historia, murió Elí, murieron los dos sacerdotes, hijos del sacerdote Elí. Amén. Y vino la guerra. Y en la guerra los filisteos se llevaron el arca, se llevaron el utensilio santo del tabernáculo, que el pueblo de Israel se confiaba que era como una especie de amuleto. Hay gente que cree que las cosas de Dios es amuleto. Dios me ha dicho que hay gente que cree que el aceite ungido es amuleto. Hay gente que cree que el aceite ungido es amuleto. Hay gente que cree que la palabra de Dios, la Biblia, este libro, es un amuleto para mucha gente. Usted lo ve en negocio, el brujo lo carga abierto en sus consultas. Hay gente que lo carga en los carros abiertos y le roban duro y feo y la Biblia queda ahí abierta nada más. La gente cree que las cosas de Dios son amuletos. La gente cree que el hablar en lengua de una manera aprendida, de una manera imitando al hombre de Dios que está hablando por el Espíritu, lo hace como amuleto. Amén. Y Dios permitió que lo que el pueblo no le dio valor nunca, como debía de darle valor, le fue quitado por el enemigo. ¿Conoce usted la historia que el pueblo filisteo fue tocado, fue herido, fue azotado por el dedo de Dios? Dice la Escritura que ellos fueron azotados con tumores. Dios les envió plagas, les envió ratas. Comenzó Dios a atormentar al pueblo filisteo. Y ese fue el trato de Dios para que ellos suelten la presencia de Dios que no debía de estar ahí. Primero porque según la Biblia, no solamente ellos se llevaron el arca de Jehová, sino que las pusieron frente a Dagón, diciéndole: el Dios de nosotros te conquistó a ti, Jehová Dios de los hebreos, a su nombre. Y usted sabe que el Dios de nosotros calla
Y cuando Él calla largo, tenga temor cuando Él habla, porque cuando Él habla, luego de 20 años que ha guardado silencio, y cuando habla, mire, Dios lo coja bien arrepentido, iglesia de Jesucristo. Porque a veces Dios guarda silencio días, meses, años. No escucho a Dios. Es porque Dios dice en la Biblia que Él es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos le alaban al Señor en esta mañana? A su nombre. ¿Quién es el que vive? Y dice que estos hombres se dieron cuenta que era Dios que los estaba tratando, que era Dios que los estaba sometiendo, azotando, y ellos soltaron el arca. Eso es algo que ellos no tuvieron que haber hecho. Quizás Dios permitió que derrotaran al pueblo hebreo, pero algo se les metió y se llevaron el arca y la metieron al templo de Dagón. Entonces, en este capítulo 6, el arca fue devuelta. Recuerda, iglesia de Cristo, que cuando hay derrota en el pueblo, siempre hay alguien que ha sufrido, que ha tenido azote de parte de Dios, y en el secreto está que clama. Porque el arca es devuelta, no solamente porque Dios los trató, era porque, creo yo, de parte de Dios, que siempre hay un remanente que le dice: devuélvenos tu presencia, porque sin tu presencia no podemos vivir. Entonces el remanente de Israel, que había sido azotado, porque no murieron todos los hebreos, había ese remanente que estaba clamando, y el arca de Dios llegó. En esta historia, iglesia de Cristo, dice: y los de Bet-Semes, los moradores de ese lugar que se llamaba Bet-Semes, estaban segando el trigo, es decir, estaban recogiendo lo que habían cosechado en el valle, y alzando los ojos vieron el arca. Ellos estaban en sus trabajos normales, ellos estaban en sus labores cotidianas, y eso es lo que me ministraba el Espíritu de Dios, que muchos de nosotros tenemos en nuestras labores diarias, pero habiendo sembrado, cuando uno está sembrando en el temor de Dios, tarde que temprano la presencia de Dios va a llegar. Ellos estaban cosechando el trabajo de sus manos, ellos estaban terminando todo ese trabajo, y Dios permitió que miren que por ahí venía el arca. Y verso más arriba dice que el arca de Jehová vino en un carruaje con unas vacas, porque los filisteos no le querían meter mano. Ya mire, si el impío tiene temor de meterle mano, porque el pueblo de Dios es irreverente a la presencia de Jehová. Si el impío tiene temor a las cosas de Dios, porque el pueblo de Dios es irreverente, irrespetuoso, altanero, soberbio, déspota, grosero, con la presencia del Espíritu de Jehová. Dice la Escritura, aleluya, que las vacas vinieron solitas. Dice que los filisteos dijeron: ¿cómo entenderemos que Dios es el que nos está azotando? Dice: dejemos a las vacas que lleven el arca, y si no se desvían ni para un lado ni para el otro y siguen derechito, entenderemos que es Dios que nos trató, que nos golpeó, que nos azotó. Y dice que los 5 príncipes de los filisteos estaban atrás, mirando cómo la vaca llevaba el carruaje con el arca y con los cofres de los talentos y el pago que ellos devolvieron. Hicieron ratas de oro, tumores de oro, en recompensa por lo que Dios les había pagado. Amén. Y ellos se dieron cuenta que las vaquitas iban derechitas y no se desviaban. Mire estos impíos, incircuncisos, pidiendo señal a Dios, y Dios le da. Porque Dios de nosotros habla, y habla cuando la gente respeta su presencia. Se recuerdan la historia del profeta Jonás, que estos hombres que estaban ahí, que eran marineros, le dijeron: Señor Jehová, muéstranos por quién ha venido esto. Cuando la gente le pide a Dios con respeto, con reverencia, Dios te habla. Y Dios mostró que era que por Jonás se había levantado todo ese gran alboroto en el mar. Por eso, iglesia de Cristo, en este verso 13, ellos se dieron cuenta que el arca llegó. Imagínense, ellos sabían que el arca estaba en tierra de los filisteos. Ellos estaban trabajando en sus labores cotidianas. Quizás los que estaban trabajando ahí no se esperaron. Es que a veces uno no se espera la llegada de la presencia de Dios. Cuando ella viene, usted abrácela, aprovéchela, comience a honrarla cuando ella llega, para que ella se quede con nosotros. A su nombre. Mira el verso 14, lo que dice, iglesia del Señor. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y se paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. El verso 15 dice: y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro
y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificio a Jehová en aquel día. Hasta ahí iba todo bien, iglesia del Señor. Hasta ahí iba todo bonito, todo estaba tranquilo. El arca de Dios llegó. La gente dijo, el arca de Jehová llegó. Si usted lee capítulos anteriores, el capítulo 4 dice que los filisteos volvieron a atacar a Israel. Y los hombres de guerra dijeron, el arca tiene que venir al campamento para que nos defienda. Y cuando llegó el arca al campamento de la guerra, dice que hubo una gran bulla que parecía que la tierra temblaba del griterío. Esos hebreos, cuando sabían que la presencia de Dios estaba ahí, sabían gritar. Hoy en día hay que decir, hermano, puede alabar a Dios, hermano. Puede decir gloria a Dios. Puede decir aleluya. Puede decir santo es el que vive. Esos hebreos apenas vieron que la presencia, el arca de Jehová, llegó al campamento, pegaron unos gritos que los filisteos dijeron, ¿por qué causa tiembla la tierra? Y otro de los filisteos dijo, es que el arca del Dios de Israel ha llegado y Dios está en medio de ellos. El impío se da cuenta cuando el arca llega. El impío se da cuenta cuando Dios está en una casa, en un culto, en una reunión, en una predicación. El hombre que no tiene a Dios se da cuenta cuando Dios ha descendido a su nombre. Déselo fuerte así es para el Señor. Si podemos decir aleluya. Si podemos decir gloria a Dios. A su nombre. Oye, iglesia de Cristo, hasta ahí iba bien. El arca llegó porque Dios hizo que a la brava los filisteos suelten el arca. Ellos no lo iban a soltar. Porque al ponerlo delante de Dagón, le estaban dando a entender a todo el pueblo filisteo y a todos los hebreos que ese demonio de madera, según la historia, Dagón era mi cabeza. De aquí para arriba era pez y para abajo era hombre. Ese era el Dios de los filisteos. Y a poner el arca delante de Dagón, le estaban dando a entender que ese Dios de ellos había derrotado al Dios de Israel y a los hebreos. Y usted conoce la historia que pasó. Que el siguiente día amaneció Dagón sin cabeza, amaneció sin brazo, amaneció con la mitad del tronco volado. ¿Por qué? Porque ellos tenían que entender que estaban desafiando a Jehová, el Dios de los ejércitos. Entonces ahí mire, si Dios hizo con los impíos eso, que no son su pueblo, y Dios le metió mano, ¿usted cree que los que somos pueblo de Dios no nos va a meter mano? Si la Biblia dice que primeramente el juicio, ¿por dónde empieza? Por la casa. Si a los que son incircuncisos Jehová les mete mano, y a los que son circuncidados por el Espíritu de Dios también nos meten a mano si nos comportamos irreverentes a su presencia. Seguimos lecturando esta historia, iglesia del Señor. Dice que, aleluya, en el verso 19, lea conmigo. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo 50.070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. A su nombre. ¿Cómo es eso? El arca llega y Dios lo mata. El arca llega y no muere uno, mueren 50.070 gente. ¿Por qué causa sucede eso, iglesia del Señor? Si usted leyó conmigo, ¿por qué causa Jehová los mató? Porque miraron dentro del arca del pacto. A su nombre. En el verso 14, ¿qué dice la Escritura? Que el arca llegó al campo de un hombre llamado Josué. Según la historia de la Biblia, este hombre, Dios permitió que el arca llegue al campo de él. Imagínese que Dios diga, disculpe que lo tome de ejemplo, hermano Nilo, voy a ir a la casa de mi siervo Nilo, voy a hacer llegar mi presencia. Yo ese día no duermo, hago fiesta. El Amasa anda aquí va. El arca del pacto llegó al campo de Josué. Cuando Dios determina llegar a un lugar, uno tiene que decir, Señor, ¿y por qué te dignaste a mirarme? ¿Qué hay de bueno en mí? ¿Qué quieres que haga? Aleluya. ¿Qué es lo que tú demandas de mí, Señor amado? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Si tu presencia llegó, perdimos la batalla, el arca de nuevo ha venido y de nuevo viene el arca a la casa de este tu siervo. ¿Qué deseas que yo haga? Esa era la palabra, digo yo, que Josué tenía que haber dicho. Pero hay gente que se contenta, brinca y salta porque llega el arca y de ahí no hace más nada. Dice la Escritura, el verso 14, el verso 15, aleluya, y el verso 16, que ellos hicieron fiesta
sacrificaron, hicieron ofrenda para Jehová, nada más. Pero hay algo que usted debe de comenzar a relacionarse personalmente y directamente con el arca de Dios que llega a un determinado lugar, a su nombre. Ella no llega por gusto, ella no se perdió del camino, no se quedó sin gasolina, ella no tiene nada a la aventura por hacer. Cuando ella llega es porque dice: voy a hacer algo y espero que me sepan entender, a su nombre. Porque ella es la persona de Cristo en este tiempo. Ahora el arca del pacto es el Espíritu del Señor Jehová, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, la persona de Jesús que está en medio de nosotros, a su nombre. Dice que murieron 50.070 hombres y el pueblo lloró porque miraron dentro del arca. Y los mandamientos, ¿cuáles eran? Ellos tenían que saber. Escuchen, por la Biblia dice que no había visión con frecuencia, la palabra de Jehová escaseaba. Pero había un hombre que enseñaba palabra, Samuel. Pero no sé si este pueblo de Bet-Semes sabía o no sabía. Pero a mí me enseña la Biblia que Dios no tiene por inocente al culpable. Y si Dios los mató, es quizás porque ellos sí sabían lo que estaban haciendo. Nadie muere en el altar. Nadie, ningún hombre que predica la palabra y aquí mañana amanece muerto, no lo mata a Dios porque así le dio la gana a Jehová. Por algo Dios lo corta. Ellos miraron dentro del arca y los mandamientos dicen que nadie se podía acercar al arca. El sumo sacerdote tenía permiso de entrar al lugar santísimo una vez al año. Una vez al año podía entrar el sumo sacerdote. Y los sinvergüenzas de Bet-Semes destaparon el arca para ver qué había ahí. Y según la historia de la Biblia, si usted puede averiguar, dice la Escritura que dentro del arca estaba la vara de Aarón, estaban las 2 tablas de la ley y estaba el maná de recuerdo con que Jehová alimentaba a su pueblo. Pero a ellos no les interesaba abrir. Si Dios te dice no hagas eso, no lo hago y se acabó. Sino que la curiosidad nos puede, la irreverencia nos empuja a hacer lo incorrecto. Y los hombres de Bet-Semes no aprovecharon la fiesta que ya estaba ahí. La fiesta había llegado con 2 vaquitas. Los filisteos soltaron la fiesta para el campo de Josué. Y Josué no hizo nada. Josué dijo: llama a los levitas, que no le metan mano. Por algo vino Dios. Hay gente que no sabe bregar, no sabe operar con las cosas de Dios. En un cierto tiempo, iglesia del Señor, un hombre recibió una revelación y este hombre me la compartió y me dijo: hermano, le cuento porque no tengo ni idea qué es. Yo, si fuera otro, la interpreto a mi manera, la cuento a mi manera y la predico como me da la gana, pero yo no sé, tengo miedo de hacerlo mal. Dice: hermano, lo estoy haciendo bien. Pues claro que has hecho bien. Porque cuando uno no conoce algo, tiene que llamar a los hombres y a las mujeres de Dios que tienen revelación, que tienen conocimiento para hacerlo. Cuando el faraón recibió la revelación, él no sabía. Y Dios permitió que José, el soñador, venga y le interprete lo que él tenía que hacer. Hay gente dentro del pueblo del Señor en estos tiempos que no sabe bregar, no sabe manipular, no sabe operar, desconoce las cosas del Espíritu de Dios. Pero en ese desconocimiento son atrevidos y se atreven a hacer lo que no les corresponde. Hay una historia en 2 de Crónicas, capítulo 26, de un rey llamado Uzías. Era rey, pero el atrevido se le metió un bicho raro, que él también quería ofrecer incienso en el templo. Él era rey, él no era sacerdote. Él no estaba respetando la unción que lo había ungido para ser rey, líder, guerrero del pueblo. Dios no lo había ungido para ser sacerdote. Y sin embargo se le metió un bicho raro, un diablo, un demonio. Se le metió algo. Y él dijo: yo también quiero ofrecer incienso en el tabernáculo. ¿Y qué dice la Escritura? Que le brotó la lepra en la frente. Por eso, ¿cuántos leprosos habrán hoy en día irreverentes a la presencia de Dios? No que esto se hace así, no que yo le echo aceite, no que yo reprendo así, no que yo profetizo. No podemos hacer las cosas que Dios no nos ha autorizado. A su nombre. ¿Quién es el que vive? ¿Cuántos le alaban al Señor en esta mañana? A su nombre. Si podemos decir gloria a Dios. Dios hizo morir 50.070 hombres. Mira la cantidad de gente que murieron.
Mire lo que dice, aleluya, el verso 20. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? El verso 21. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y lleváis a nosotros. Vamos a hacer una pausa ahí. Hacía la gente: yo no puedo esto, no estoy preparado, que la hermana Pancha predique. ¿Aló? Sí, es que yo no puedo predicar. No, pero la presencia de Dios llegó a ti, te miró a ti, te designaron a ti. Predica que Dios está contigo. Pero los moradores de Bet-Semes, al ver que Dios les había metido cuchillo, no porque Dios fue injusto, sino porque ellos fueron irreverentes y no respetaron la presencia de Dios que llegó al campo de Josué. Dios dijo: ya estoy molesto, estoy incómodo de estar en el templo de ese diablo. Voy a ir a esta gente para que me saquen de ahí, porque ese no es mi lugar. El lugar que a mí me corresponde, dice el Señor, es en medio de mi pueblo. Ese es el lugar que dijo Jehová. Este lugar, el templo de Dagón, aquí yo no vivo. Por eso que el Señor, en su incomodidad, le metió cuchillos a estatua de Dagón, le metió machete a la estatua de Dagón. Y ellos se vieron obligados a soltar el arca. Y el Señor dijo: es en el campo, es con mis siervos, es con mi pueblo Israel, que yo debo de habitar en medio de ellos. Pero Jehová llega, se hace presente, y la gente naranja. La gente de Bet-Semes era de la familia Miranda, y bien mirona que era, porque miró el arca y miró para adentro también. A su nombre, ¿cuántos le alaban? ¿Quién es el que vive? Mira lo que dice la Escritura, iglesia del Señor. Ellos dijeron: aleluya, vengan ustedes, desciendan de Kiriat Jearim y llévense el arca. ¿Será posible, iglesia de Cristo? ¿Cuál habrá sido el sentir del Espíritu de Dios al mirar los moradores de Bet-Semes, al llamar a otra gente de otro pueblo? Llévensela ustedes, porque nosotros no podemos con esto. Dios nos está matando, pero los mató porque ellos buscaron. Si Dios los cafeteó, si Dios les metió un cuchillo, es porque ellos fueron irreverentes. ¿Acaso que Dios planeó matarlos? Cuando la presencia de Dios llega a un lugar, dice la Biblia que lo de Dios es bendecir, es multiplicar, es ensanchar, es fructificar. Es que el Espíritu de Dios trae salud al pueblo del Señor. Ellos fueron los que buscaron que Dios les meta cuchillo. Ellos, los de Bet-Semes. Pero Dios nunca fue a meterle cuchillo al pueblo. Cuando Dios viene a una casa, cuando Dios viene a una invitación, a un ayuno, a un aniversario, a una vigilia, a un culto cualquiera, a un culto especial, Dios dice: voy a llegar a ese sitio y quiero bendecir. Pero la gente tiene que saber respetar cuando Dios se hace presente en cada actividad. No se sienta mal si Dios en las actividades te exhorta, te reprenda tu pecado, te señala tu inmundicia, te dice las cosas en tu cara. Y la gente dice: uy, yo pensé que el culto de aniversario solamente iba a ser predicación de amor, 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 y al último me iba a dar un recuerdo y arroz con pollo. No, Dios quiere primeramente tratar con su iglesia. Hay que respetarla, hay que honrarla. La Biblia dice: yo honro a los que me honran, y serán despreciados los que me tienen en poco. ¿Cuánto le alaban al Señor? ¿Quién es el que vive? Es increíble que los moradores de Bet-Semes llamen a los moradores de Kiriat Jearim: vengan, llévense en el arca. ¿Por qué cree usted que hay casas de oraciones que no se mueve ni una paja? ¿Por qué usted cree que hay casas de oración, movimientos, ministerios, lugares donde se predica la palabra que no se mueve nada? La presencia de Dios no hace nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios llega y nadie lo respeta. Nadie entiende por qué causa el Espíritu Santo ha llegado y qué quiere hacer el Señor con el pueblo que está ahí. Entonces, como la presencia de Dios no es respetada, entonces hay gente que no la entiende y hace como la gente de Bet-Semes, que se vaya para otro lado de la presencia de Dios. Y la gente dice: hermana, reprenda al diablo, que el culto está frío. Es porque el arca llegó y la despreciaron, por eso se fue. Es porque la presencia de Dios llegó, vino, se hizo presente. No la supieron honrar, no la supieron respetar, no la honraron y se fue. Porque dice la Biblia que Él está, pero cuando Él no es honrado, Él se va. Lo hizo con Israel en el tiempo de Elí, se fue de Silo. Lo hizo en el tiempo de Jeremías,
se fue de Jerusalén. En el libro de Ezequiel capítulo 9, el arca, la gloria de Jehová, se salió del templo y los mataron a todos. Cuando el arca de Dios, la presencia de Dios, se va de un lugar, tengamos mucho cuidado de lo que pueda acontecer. Mira lo que dice Iglesia de Cristo, el verso 7 del primer libro de Samuel. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde aquel día, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová, a su nombre. La gente recibió el mensaje de WhatsApp. Los de BCM me mandaron un estado, aleluya, y ellos dijeron, tenemos que ir a Kiriat Jearim. Ellos se fueron, enviaron los mensajeros, se llevaron el arca, porque el arca de Dios se deja llevar por los que tienen hambre. El arca de Dios va donde la llaman. El arca de Dios va donde hay necesidad, a su nombre. Y el arca llegó a ese lugar en un collado, también en un lugar alto. Siempre el arca del Señor debe de ser puesta en alto. Miren lo que enseña la Biblia, en un collado, no estaba en un lugar abajo. Siempre la presencia de Dios se la coloca en lugares altos. La presencia de Dios siempre tiene que ser puesta en lo más grande. Pero me llama la atención este punto, que desde que el arca llegó a Kiriat Jearim, 20 años estuvo el arca allá. 20 años estuvo allá el arca. Y el pueblo seguía llorando, seguía llorando. ¿Será posible que yo pueda llorar bastante tiempo por la presencia de Dios, que cuando ella vino no la pude recibir, no la pude aprovechar? ¿Por qué usted cree, Iglesia de Cristo, todo lo que Dios me ministraba mientras yo leía todo esto? Dios me decía internamente, muchas casas de oración, muchos ministros, muchos pueblos, muchos lugares donde se predica mi palabra están igual. Los he visitado y me han despreciado. Yo decía, ¿verdad, Señor? Y el Espíritu de Dios me recordaba, acuérdate cuando te invitaban a predicar. Me decían, hermano, le invito a mi aniversario. A mí Dios me daba un mensaje mochacayo, mochoreja, revuelve el estómago. Y la gente no me invitaba más. ¿Por qué? Porque la gente quiere que la presencia de Dios llegue y ellos arman la fiesta. No, si usted hace fiesta, la fiesta es para Jehová. No, usted organiza la fiesta. Así estaban los moradores de BCM. Dios dijo, la fiesta llegó, disfruten de la fiesta. Pero la gente quiere organizar la fiesta. No, Espíritu Santo, haz así. Espíritu Santo, muévete así. Predica así, habla así. No, no es así. En su casa haga lo que le dé la gana. Pero en la presencia de Jehová, el Espíritu de Dios, dijo el apóstol Pablo, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿Cuánto le alaban al Señor? Pasaron 20 años, Iglesia de Jesucristo. Pero dice que este hombre llamado Eleazar fue santificado solamente para guardar el arca. Solamente para guardar el arca. Recuerda que la tierra de Silo había sido arruinada totalmente. Juicio de Dios había caído en la tierra de Silo. Pero el arca de Dios había sido guardado durante 20 años. ¿Será posible que usted pueda tener la presencia de Dios guardada 20 años y usted no la comparta? Y yo no la comparta. Y yo soy cristiano, tengo 50 años perteneciendo a Maranatha, perteneciendo a un movimiento pentecostal. Carga la presencia de Dios, pero nadie sabe que usted la puede compartir. Así estaba esta gente de Kiriat Jearim. 20 años la tuvieron allá. Mire, vamos a una historia bíblica, Iglesia de Jesucristo. En primer libro de Crónicas, capítulo 3. Verso 2 al 4. Si podemos decir aleluya. Se fueron los aleluya a los zapatos. Primera de Crónicas 13, 2 al 4. Mire lo que dice la Escritura. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. A su nombre. Miren lo que David tuvo en su corazón.
El verso 3, la parte última, dice que desde los días de Saúl no le hemos dado importancia al arca. ¿Quién era Saúl, rey de Israel? Y en los días del rey de Israel llamado Saúl, Saúl nunca se acordó de un arca que existía en la casa de Abinadab. ¿Será posible que hay gente que nunca se acuerda de la presencia de Dios? Viene a culto, predica, canta, ministra, pero no se acuerda que la presencia de Dios, si no está en tu vida, no puede ser grande, no puede ser efectivo. A su nombre. David dice que desde los días de Saúl, él se mete en la colada. No hemos hecho caso de ella. 20 años pasaban. Llegó el tiempo de David como rey. Y David sintió el toque de Dios. Fue ministrado. Fue tocado a las fibras de su corazón. Y David dijo, imposible que yo pueda reinar con la presencia de Dios por allá. La presencia de Dios debe de estar en donde yo estoy reinando. Si yo soy rey, soy pastor, soy ministro, soy líder, soy siervo de Dios, la presencia de Dios tiene que estar junto conmigo. Son lindas las palabras que dice David. Desde los días de Saúl no hemos hecho caso de ella. Por eso que mucha gente anhela los días apostólicos. ¿Cuánto quieren? ¿Cuánta gente anhela ver los días apostólicos? ¿Estás seguro que lo quieren? Ahí los puse a pensar. Mucha gente se frenó a alzar la mano. Porque el ver los días apostólicos, échale un vistazo en su casa. ¿Qué le sucedió a la gente en el libro de los Hechos? Por no portarse bien. Y por portarse bien, cómo actuaba el Espíritu del Señor. Mire cómo fueron los días de la iglesia apostólica. La gente dice, queremos ver días gloriosos. Queremos ver días del tiempo de la iglesia primitiva en estos tiempos. ¿Está seguro que lo quiere ver? ¿Está seguro que usted desea ver días apostólicos en este tiempo, en este momento? Sabiendo cómo usted está. Sabiendo cómo usted camina. Sabiendo de qué pata cogíamos. ¿Quiere ver días apostólicos ahora? A 1000 por hora le puso freno rápido, freno de mano le puso. Porque desde los días de Saúl nadie le importó. Entonces llegó el rey David y dijo, vamos a hacer caso del arca. Por eso que David trasciende a todos los reyes. ¿Y qué hizo David? Se equivocó obviamente al ver al arca. Pero él le puso una tiendita. La cuidó. Eso es lindo cuando la presencia de Dios usted la cuida, la valora, la honra, la protege. La alimenta con su devoción. La presencia de Dios se alimenta con sus lágrimas. Se alimenta con su adoración. Se enriquece, se pone alegre, se pone tan contenta la presencia de Dios con lo que usted le ofrece delante del altar, a su nombre. Y es tan triste, iglesia de Cristo, que 20 años estuvo el arca del pacto en esa tierra de Kiriat y nadie se acordó de ella. Pero siempre Dios va a levantar a alguien que diga, queremos un culto con la presencia de Dios. No queremos que la gente cante, grite, brinque y salte y hable lengua hasta mañana. Queremos que la presencia de Dios llegue. Pero que la gente diga, hay presencia de Dios en medio de nosotros. Vaya al libro de Lucas, capítulo 8, verso 37. Recuerda que estamos ministrando bajo el tema cuando la presencia de Dios llega y no es respetada. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, verso 37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. ¿Cuánto conocemos esta historia, iglesia del Señor, de la liberación del endemoniado gadareno? Se conoce el endemoniado gadareno, no es que ese era su nombre. Gadareno era porque él vivía en la región llamada Gadara, y por eso se llamaba gadareno. No sabemos el nombre de este individuo que fue libertado de la legión de demonios. Pero hay algo muy importante. En este texto del verso 37 del capítulo 8 del Evangelio según San Lucas, vemos que la gente de los contornos de la región de alrededor le rogó a Cristo que se vaya. ¿Será posible que Cristo llegue y la gente le diga, ándate, Señor? ¿Será posible que el Espíritu de Dios llegue y la gente le diga, no queremos que Cristo venga, váyase? ¿Será posible que la gente actúe así? Yo creo que atrevidamente mucha gente le puede decir con palabras así. Pero hay mucha gente que con sus proceder, con su actitud, con su modo de ser y con su modo de vida,
le dicen al Señor: ándate de medio de nosotros, quiero vivir chueco, quiero vivir endemoniado hasta los cabellos y hasta los tuétanos de los huesos. Quiero vivir lleno del diablo. No te quiero, Jesús, en mi casa. A mí me gusta el evangelio religioso. A su nombre. Por eso que los moradores de la región de los Gadarenos, miren la palabra que utiliza el evangelista Lucas, el doctor Lucas. Le rogó. La gente le rogó a Jesús: Señor, ándate. Tú tienes gloria. Nosotros no queremos esa presencia. Nosotros estamos endemoniados por los cabellos. Así que por favor, Señor, váyase. ¿Y qué dice el término del verso 37? Y entrando en la barca, el Señor se volvió, porque Él es caballero. El que quiere presencia, reciba. Y el que no la quiere, el Señor se va para donde la quiera. Para donde la gente desee presencia de Dios, para allá se va el Espíritu de Dios. A su nombre. Cristo llegó. Y dice la Biblia que cuando Cristo llegó a la región de Gadara, ese diablo que estaba metido, la legión de demonios que estaba metido en el Gadareno, salió corriendo y se arrodilló delante del Señor. Los diablos reconocieron que había llegado el arca, que había llegado el Señor, que había llegado Emmanuel, Dios con nosotros, a su nombre, que había llegado el Dios Todopoderoso. El gadareno y los demonios que lo manipulaban entendieron que alguien grande había llegado. ¿Será posible? Vuelvo y le repito, así como los filisteos reconocieron que Dios es grande, los demonios reconocieron que el grande había llegado a Gadara. Y hay gente que no puede entender que cuando Él llega no nos saben honrar, no nos saben respetar. Aprendamos a respetar cuando la presencia de Dios llega. A veces ella viene de una manera que no la podemos visualizar a veces como nosotros queremos. Es como el pueblo hebreo, el pueblo de Israel deseaba ver la profecía mesiánica de Jesús cumplida. Ellos deseaban ver a un Mesías, un corcel blanco, en un carruaje lindo de oro, y que Cristo esté ahí parado, quizás pecudo, quizás fuerte, con su corona. Pero ¿cómo fue la venida de nuestro Señor? ¿Cómo fue la llegada del Maestro, del Rey de Reyes y Señor de Señores? En un burrito. Y la gente dijo: llegó. ¿Cuál fue la alabanza que le dieron los moradores de aquella región de Jerusalén? Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David. Fueron pocos los que reconocieron que había llegado la presencia de Dios prometida. Porque el profeta había dicho: he aquí tu rey viene, Jerusalén. Israel, he aquí tu rey viene en un pollino, hijo de asna. Viene cabalgando y viene humilde. Mientras los sacerdotes en el templo, bravísimos, haciendo sacrificio, matando animales para que se cumplan las profecías, ellos matando animales y el Señor paseándose en medio de ellos. Así hay gente que no entiende. A veces estamos clamando, orando, ayunando, vigilando, deseando que Dios venga, y el Señor mirando: tu pide, estoy al lado tuyo. Yo ya llegué hace rato y no te das cuenta. Yo hace rato que visité al pueblo y no te das por enterado que yo estoy al lado tuyo. Así le pasó a los moradores de la región de los Gadarenos, que si el Gadareno estaba endemoniado, yo creo que los moradores de la región de Gadara tienen que también haber estado endemoniados hasta los dientes. Pero ellos sintieron una gloria, que esa gloria les causaba repugnancia a la presencia de Dios. Hay gente que cuando la presencia de Dios llega, les cae mal, se incomoda, se molesta, se manifiesta el diablo que tienen metido por dentro. Por eso que esa gente le dijo a Jesús: Señor, váyase, váyase. No lo insultaron, le rogaron. En todo lo ignorante, en todo lo déspota, le rogaron que se vaya. Y el Señor dijo: me voy. Porque el Señor no va a obligar a nadie que lo reciba. El Señor no va a obligar al pueblo de Él, a sus redimidos, que lo aprendan a adorar cuando Él llega. Si nadie lo adora, siempre le he dicho, si su pueblo no lo recibe, hay hacheros, hay prostitutas, hay endemoniados, hay brujos, hay hechiceros, hay locos, hay locas, hay orantes, que Dios se le va a aparecer y lo van a adorar. Así le dijo el Señor al pueblo cuando los fariseos lo rechazaban. Los fariseos lo rechazaban y los fariseos bravísimos cuando ellos miraban a Cristo. Los fariseos le decían: Señor, ¿por qué tú les predicas a ellos? Y Cristo le dijo: el reino de los cielos va delante de vosotros, y ellos van delante de ustedes. Pecadoras, rameras, cobradores de impuestos van delante de ustedes. Al reino de Dios le dijo Cristo: y ustedes estarán fuera. Los sacerdotes, el Señor le dijo: ustedes están fuera.
pecadoras, rameras, cobradores de impuestos, van delante de ustedes al reino de Dios. Porque a la predicación de Juan se arrepintieron, y a mi presencia y a mi llegada se arrepintieron. ¿Y ustedes qué esperan? Tenían título, tenían cargo, tenían autoridad en el templo, tenían todo, pero no tenían presencia de Dios. Me gusta la historia, iglesia del Señor, Evangelio según San Lucas, capítulo 2, cuando aparece el ministerio de Juan el profeta. Dice que en los días de Juan, aleluya, existía un gobernador llamado Poncio Pilato, existía un sacerdote llamado Anás y Caifás, aleluya, y Herodes era el rey de Judea. Mire, así dice la Biblia, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, siendo sacerdote Anás y Caifás, y siendo rey de Judea Herodes el tetrarca. El evangelista Lucas comienza a detallar la gente de cargo, y a lo último dice: y en aquellos días vino palabra de Dios a Juan en el desierto. El evangelista Lucas dice: Pilato tenía cargo, Anás y Caifás tenían ministerio, Herodes tenía trono, pero solo Juan tenía voz de Dios. ¿Aló? Solo Juan tenía voz de Dios. Es lindo tener casa, tener cargo, tener ministerio, pero es más lindo tener voz de Dios. A su nombre, si podemos decir aleluya. ¿Cuántos le alaban a Dios? El arca ha llegado en esta mañana al culto. Respetemos el arca que ha llegado. Si Dios me dijo, proclame esta palabra porque el arca ha llegado. Ajalá, la mansa. Aleluya. ¿Vive o no vive? Mire, en la primera historia miramos cómo llegó el arca. Se gozaron, brincaron, dieron sacrificio, nada más. Así pasa. Culto especial mañana, hermano. Todo el mundo se pone la mejor cachina, la mejor ropa, el mejor perfume, brinca y salta. Y nadie se llevó presencia de Dios para su casa. Son contados con los dedos de la mano los que se llevan lo que el Espíritu de Dios trajo a repartir. Son contados. El resto se fue contento, alegre y con el púlpito lleno. A su nombre. Sí, hay gente que se va con el púlpito lleno. Así le pasó a los moradores del Exenes. El arca llegó, hicieron fiesta y ahí quedó. Y de remate, por la irreverencia, Dios los mató. Los moradores de Kiriat Jearim se llevaron el arca y el arca estuvo guardada. Ellos no hicieron nada, ahí quedó guardadita el arca. Hay gente así que durante 20 años de vida de cristianos, el arca de Dios en la vida de ellos está engavetada. Los aleluyas hay que sacárselos a palo. Hay que pegarle un sancochazo de parte de Dios en los dientes para que suelten los aleluyas. Pero el creyente que tiene presencia de Dios, los aleluyas y los gloria a Dios se le salen hasta por las orejas. En todo alaba a Dios, porque está conectado. Tiene el arca de Dios viviendo en su vida, tiene la presencia de Dios conectada, avivada, encendida, la tiene presente en su vida. Sana, Saquima. Vaya libro de los Hechos, iglesia del Señor, capítulo 5, verso 2 y verso 13. Si podemos decir gloria a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 5, verso 2 y verso 13. Mire lo que dice la Escritura. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en medio del pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. A su nombre. Señálelo para que en su casa lo lea bien bonito. Hechos 5, 2 y 13. Dice que el pueblo alababa a los apóstoles. Dice que por la mano de los apóstoles se hacían señales y prodigios. Amén. Estaban todos juntos. Pero dice el verso 13 que de los demás, o sea, de los que no aprovechaban la presencia de Dios en los apóstoles, de lejito nomás, de lejito, siervo de Dios. ¿Por qué no se juntaban? Porque tenían una cucaracha por dentro. Tenían un diablo por dentro. ¿Por qué no se acercaban? Suba los versos más anteriores a ese. Ellos se dieron cuenta de lo que le pasó al mentiroso de Ananías. Todos iban a acercar a los apóstoles.
Por eso le repito en esta hora, usted y yo deseamos ver días apostólicos ahora. La gente lo que quiere ver es espectáculo de hombres. La iglesia actual está llena de ideología, de cuentos, de brujería, de adivinación, de mentira, de falsedad. Y la gente brinca y salta. Y es presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios llega, lo que Él primero desea de su pueblo es derramamiento del Espíritu. Yo no quiero que Dios venga a una casa, te profetice que da miedo hasta pasado mañana y usted siga siendo el mismo. Y la palabra que Dios te suelta por determinado hombrecito, por determinada mujercita, no causa un impacto espiritual en tu vida. Cuando Samuel ministraba, cuando Samuel declaraba las palabras al pueblo, ellos lloraron delante de la presencia de Dios, ayunaron, se derramaron delante de Dios y Dios tronó en aquel día. Cuando uno se humilla delante de Dios, Jehová truena. Y Samuel no les profetizó, Samuel le declaraba las palabras de la ley, nada más. Yo no digo que, no es, que es bueno que te profeticen, pero estoy hablando que cuando la presencia de Dios llega a un lugar, ella debe de ser respetada como debe de ser. No llores si la presencia de Dios no se presenta en un culto, si el culto es aguado, si el culto es seco, porque puede ser que la presencia de Dios está fuera en otro lado. Y la gente llora. ¿Y cuándo vemos un culto avivado? ¿Y cuándo vemos un culto explosivo? Es que yo llegué, pueblo mío. Yo llegué hace tanto tiempo. No me supieron entender, no me supieron conocer. Fueron irreverentes, fueron irrespetuosos. Y me fui para el collado de Abinadab. Y allá estoy guardada. Y yo no quiero estar guardada. La presencia de Dios no es para estar engavetada. La presencia de Dios es para que seas suelta en la casa de Jehová. Lo que pasó en el collado, que Abinadab guardó el arca, hay gente, me mantengo santo, uy, no peco, uy, me mantengo ayunando y vigilando, gloria a Dios, pero está con el arca guardada nada más, no predica, no ayuna, no comparte, cuando te mandan a ministrar no lo hace, cuando Dios te da alguna encomienda no vas y la cumple. Así está mucha gente, como el hombre que santificaron para guardar el arca durante 20 años. Durante 20 años nadie miró el arca, está bien, toda la gente respeta la presencia de Dios, pero el Señor dice, ya la saben respetar, ok, pero yo quiero que mi presencia se pasee en medio de mi pueblo. ¿Acaso que la presencia de Dios es un objeto que no se puede manifestar real en su casa, en medio de su pueblo? La presencia de Dios dejó bien clara que si ella no es respetada, muerte, cafetero, mortandad, plaga, juicio de Dios. Por eso en este libro de los Hechos, los demás del pueblo en aquel entonces, ninguno se atrevía a juntarse con los apóstoles. Eran de lejito nomás, de lejito. No sé cuánta gente ha visto de hombres de Dios que los ve que saben que Dios los usa, ni se atreven a visitarlo, ni se atreven a pedir oración, porque los pelan como guineos, les sacan todos los cocolones guardados. Así hay gente que no se atreve a juntarse con los hombres de Dios. ¿Por qué? Porque ellos cargan presencia, y si llega la presencia, no tenga temor, júntese donde está la presencia de Dios. En estas tres historias, aleluya, en la cual los moradores de Bet-Semes no aprendieron o no supieron aprovechar que la presencia de Dios había llegado al campo de la cosecha. Imitemos, iglesia de Cristo, pongámonos a reflexionar, pongámonos a meditar bien profundamente. ¿Será que a veces la presencia de Dios ha llegado a mis labores? Ha llegado a todo el trabajo de mis manos. Ella ha tomado el tiempo preciso, precioso también, para venir a visitarme, y yo no la he sabido corresponder. O hemos actuado como la gente de Kiriat Jearim, que se llevó el arca para allá y la tienen guardada. O estaremos como hizo David, que David dijo, desde los días de Saúl nadie ha hecho caso de ella, pues yo sí quiero hacer caso. Yo no quiero ser un creyente enclenco, seco, esquelético, aguado, muerto vivo. Yo quiero ser un creyente que la presencia de Dios camine conmigo. Eso es lo que dio a entender David. Por eso que cuando David fue a ver el arca, a ningún rey en la Biblia usted ve que danzó delante del arca, ninguno. Solo a David usted lo encuentra danzando y remoliniendo delante del arca. ¿Por qué? Porque él dijo, voy a ver el arca. Y cuando el arca de Dios viene, lo que está escondido en usted comienza a activarse.
comienza a manifestarse. Cuando la presencia de Dios usted la demanda, los dones que están en usted sepultados comienzan a florecer. Si hay dones de profecía, comienzan a fluir. Si hay llamados evangelísticos, comienzan a fluir. Si hay dones de sanidad, comienzan a fluir. A su nombre. David no lanzaba hasta ese momento, pero cuando fue a ver el arca, David se pegó una lanzada, aleluya, y él entendió que la presencia de Dios estaba con él. David tenía la presencia de Dios por dentro, pero David dijo: yo no quiero reinar solamente yo con Dios en medio de mí y dentro de mí. Yo quiero que el pueblo que estoy pastoreando también vea a Jehová con ellos. Aleluya. La mansa quima. Ese es el hombre que ama las cosas de Dios, que no es come solito, que no es mezquino. David era ungido. Y él dijo: bueno, mi Dios mío, y el resto que se lo lleve el diablo. Que cada uno busque presencia. Que cada uno busque las cosas de Dios. La salvación es individual, pudo haber dicho David. Pero David dijo: no. Dijo David: vamos a mandar mensajeros por todo Israel. Vamos a ver a los sacerdotes, a los levitas, que todos se gocen en la fiesta que nació en mi corazón de parte de Dios. Yo quiero hacerle fiesta a Jehová. Yo quiero traer el arca a donde Dios me puso a reinar. Pero yo quiero que todo el pueblo que yo pastoreo se goce. Esa es la labor de los ministros, de los pastores, de los líderes, de los obreros, de los predicadores. Que si yo tengo presencia, el pueblo la pueda disfrutar también. Que si yo tengo presencia y poder de Dios, usted la pueda disfrutar, sentir y saborear aquella presencia. Respetemos la presencia de Dios cuando llegue, iglesia del Señor. Cuando ella llega, no es en vano, no es por gusto. Durante todas las épocas de la Biblia, ella llegaba y mucha gente no sabía entenderla, no sabía recibirla. Por eso yo digo: Señor, gracias por darme esta palabra, porque primeramente es para mí. Los moradores de Beth-Semes nunca se esperaron que el arca llegue trabajando, guardando el trigo, guardando todo el trabajito de sus manos. Y me imagino que les picó la nuca y hicieron así, como el arca. Si ellos sabían que el arca estaba metida en el templo de los filisteos. Ellos sabían que el arca estaba en tierra extraña. Hay gente que dice: no, si la presencia de los avivamientos solo está con los dominicanos, solo está con los puertorriqueños. Amén. Hay gente que dice: no, ¿cómo Dios va a usar a un ecuatoriano? ¿Cómo Dios va a usar a un guayaquileño? ¿Cómo Dios va a usar a un flacuchento? Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando uno comienza a demandar de parte de Dios, la presencia aparece por ahí, te visita y las cosas son muy distintas. Si Dios está usando a los puertorriqueños, a los dominicanos, es porque ellos supieron aprovechar cuando el arca asomó por esa tierra y alguien dijo: Señor, yo le echo mano a tu arca. Yo le echo mano a tu presencia. Por eso vemos a un Juan Carlos Garrigan, que Dios lo usa. Vemos a una Nanichi Rivera, que Dios la usa. Vemos a muchos hombres de Dios que son usados. Y en esta nación, hombres van a ser usados de parte del Espíritu de Dios. Porque el arca va a llegar a Guayaquil. Jamás arriba sana. El arca va a llegar al puerto principal. Y Dios quiere hombres como David que le hagan caso al arca. ¡Aleluya! Su nombre. Van a venir días apostólicos para el pueblo en esta ciudad. Y cuando lleguen esos días apostólicos, la presencia debe de ser respetada. Por eso que nadie se quería acercar a los apóstoles. Porque antes de eso, que habían prodigio y milagro, tiene que haber dicho uno: ni te acerques a Pedrito. Porque si Pedro estaba conversando con el mentiroso de Ananías y Dios lo mató, y tú eres más mentiroso que el cuentero de mí, ni te acerques. Ni te acerques ahí. Tú eres lengua larga, ni te acerques porque el Espíritu te mocha la lengua. ¿Quién no ha fallado? ¿Quién no ha pecado? Todos fallamos, todos pecamos. Pero cuando la presencia de Dios llega, no es para consumirte, es para limpiarte, es para procesarte, es para santificarte y llevarte a otro nivel. A veces la gente entiende mal. ¿Por qué? Porque la carnecita te dice: no te metas ahí. Dios te va a pelar como guineo. Dios te va a descubrir los pecados. Ándate ahí, no vayas al culto. Porque a Dios te va a desenmascarar. El Dios que yo conozco no te avergüenza para mal. Él comienza a tratar contigo para bendecirte. Ella llega a avergonzarte cuando la gente no entiende. Cuando la gente ya se burla de las cosas de Dios. Pero la llegada del arca de Dios al pueblo debemos de respetarla en gran manera. Usted no se admire por cultos,
por actividades, con luces, con foquitos, con humo, como que estuvieran asando tripitas, alabado sea el nombre del Señor. Los cultos del arca y de la presencia de Dios en medio de ellos es algo que uno debe de primero entender, que el pueblo debe de ser edificado, santificado, y el pueblo debe tener un verdadero arrepentimiento. De nada vale que el pueblo brinque y salte, dance hasta mañana, salga sudado, se cambie 2 o 3 camisas en las actividades que le toca ministrar, predicar, y siguen siendo el mismo saco de carne. Dios no quiere eso. ¿Para qué Dios te visita si vas a hacer lo mismo? No, Dios dice, voy a visitarlos. Voy a descender en medio de mi pueblo. Quiero limpiarlo, quiero redimirlo. La llegada del arca de Jehová al campo de Josué. Josué no supo entender por qué llegó el arca. Se quedó quieto. Él no pudo entender. Y Dios dijo, yo vengo de nuevo porque yo los abandoné. Pecaron contra mí, me fui. Pero dice el Salmo que un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. El arca se fue. Fueron despedazados por los filisteos. Pero el pueblo clamó. Y Dios dijo, bueno, mi pueblo me está llamando. Voy a llegar de nuevo. El arca llegó y no la supieron respetar. ¿Por qué le llevé yo esa historia de 1 de Samuel? Porque el pueblo no respetó la presencia de Dios. Miraron por dentro del arca. ¿Cómo el pueblo de este tiempo no respeta la presencia de Dios? Cuando meten las narices en las actividades de los hombres de Dios. Cuando dicen, ¿y ese hombre? ¿Será Dios que le habló? ¿Y Dios será que está con él? Están metiendo las narices donde nadie les mandó. Yo escuché un testimonio, aleluya, de un hombre de Dios que recibió una palabra. Y el ayudante de este hombre de Dios le dijo, pero siervo, ¿usted por qué le habla al pueblo así? Usted como que les grita, los trata mal, les exhorta, háblale suave, despacito. Yo creo que Dios no le habla a usted. El siervo le dijo, qué ignorante eres, que Dios te perdone, le dijo el ministro. El siervo se fue a predicar una campaña. El discípulo que estaba con él, quería ir con él, le dijo, no quiero que vengas conmigo, ándate para otro lado. Ya era cosa de Dios. Dice, pero ¿por qué? No quiero que vengas conmigo. Él cogió, se fue a hacer otras labores. Pasó un problema en el barrio donde este discípulo de este siervo de Dios vivía. Comenzaron a haber altercados en el barrio, una pelea del barrio, vecino contra vecino, cogían palos, cogían piedras. Y a uno de los vecinos se le metió el diablo, cogió una pala y con la pala se la reventó en toda la cara. Se acabó el discípulo del siervo de Dios, murió. Llegó la noticia al varón de Dios. Dice, siervo, ¿por qué? Por algo yo sentí no llevarlo. El hombre estuvo en el velorio. El hombre estuvo ahí en el momento del dolor de la familia. Y él decía, Señor, pero ¿por qué me endureciste mi corazón? Porque Él se portó mal con mi presencia en ti. Usted no sabe cómo puede reaccionar la presencia de Dios. Mire, si usted no sabe si un ministro de Dios habla de parte de Dios, si usted no sabe, ¿cuándo la gente no sabe? Porque no está conectado en nada. Entonces, si usted no sabe, póngale zipper multiló a la boca y a la lengua y no hable. ¿Para qué? Para que Dios no le meta cuchillo. Pero hay gente atrevida que mete la mano al arca de Dios y dice, no, ese hombre, esa mujer está predicando endemoniado, como le decían a Cristo, que Jesucristo hacía todo por el príncipe de los demonios. Y yo decía, Señor, ¿y por qué este discípulo, por qué este siervo le dijo a su discípulo que no lo acompañe? Porque Pablo en cierto momento le dijo a Marcos, el evangelista, que no lo acompañe porque él estaba haciendo las cosas mal. Llegará, iglesia de Cristo, el momento que la presencia de Dios a mucha gente le dirá, me aparto de ti. No quiero caminar contigo. Oiga, que Dios le diga eso a usted. Que Dios me lo diga a mí. Dios sería el día más horrible de mi vida. Que Dios le diga a usted, ya no camino contigo. Tienes 50 predicaciones. Excelente, pero no predico contigo. ¿Cuánta gente predica, ministra, bautiza, echa aceite, unge a ministro, pero Dios no está con ellos? El arca de la alianza, la presencia de Dios, no está junto con ellos, porque le hacen irrespeto a la presencia de Dios. Hay gente que cree que la presencia de Dios se la maneja al gusto y a la bola de ellos. Y más bien, la presencia de Dios es la que debe dirigirnos a nosotros.
es la que debe de conducirnos a nosotros, debe direccionarnos a nosotros. Amén, iglesia del Señor. Le vuelvo a decir a la iglesia de esta hora, deseamos ver días apostólicos en este tiempo. Yo sí quiero ver días apostólicos, porque por esa iglesia es que Jesús viene. Por una iglesia como fue la iglesia apostólica, es por esa iglesia que viene el Señor. Póngase sobre su iglesia de Jesucristo. Sama. ¿Quién es el que vive? Vamos a orar a la iglesia de Jesucristo por esta palabra que Dios nos ha dado. Porque entendemos que la presencia, el arca, ha llegado a Maranata y aprendamos a respetarla. Que usted y yo no vayamos a nuestra casa, pero que ella siempre se quede aquí, que ella no siente en su corazón irse de aquí. Que cada día que usted venga a lavar la silla, a trapear el piso, a arreglar el altar, a limpiar el florero, a limpiar el parlante, a hacer cualquier cosa, usted diga: yo siento el arca de Dios aquí, yo siento la presencia de Dios. Qué triste sería que cada uno de nosotros viniésemos al culto y no sintamos nada. El arca, la presencia de Dios, no se deja sentir cuando se inicia un culto. Ella se deja sentir cuando hay alguien con hambre de Dios. Vamos a orar a la iglesia de Jesucristo. Padre, te damos toda la gloria, poderoso Dios. Gracias te damos en esta hermosa mañana y tarde, poderoso Padre Celestial, por la palabra que hemos recibido en esta hora. A ti te ha placido hablarnos, Señor amado, recordarnos, Padre mío, cuán tremendo, cuán terrible, Padre, cuán peligroso, Señor amado, es no respetar tu presencia cuando ella llega, Señor. Gracias te damos, amado Espíritu Santo, por amonestarnos, por advertirnos, Señor, porque tú nos amas. Si no nos tuvieses amor, misericordia, si no nos amaras, no nos hablaras de esta manera, Padre, porque tanto nos amas, Señor, nos advierte, nos amonestas. Gracias, Padre de la gloria, porque tú haces todo esto para la gloria de tu nombre. Señor amado, creemos, Padre mío, en tus promesas. Gracias por recordarnos, Señor amado, cuán grande debe ser el respeto que nosotros, tu pueblo, debemos de tener a tu presencia, Señor. Toda la gloria es tuya, la honra y la alabanza para ti, Señor Jehová. Gracias te doy, Padre, Hijo, llamado Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Regalen una ofrenda de alabanza al Señor en esta mañana. Dejamos la palabra pastora, ¿no? Siga alabando el nombre del Señor. Que bendiga a la iglesia. Que Dios le bendiga grandemente. Que la